Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Lo que está sucediendo con el caso del vicepresidente Jorge Glass sirve para confirmar que se estabiliza la acción de la justicia ecuatoriana, gracias a la cooperación de la justicia del Brasil y de la justicia de Estados Unidos. Contrasta con esta acción decidida de los operadores de justicia la laguna de inacción en que se han zambullido Alianza País y la oposición en la Asamblea Nacional. Ahí sigue el feriado fiscalizador, ahora con el pretexto de preparar un juicio político perfecto. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En la sesión solemne del 9 de octubre, el presidente Lenín Moreno agradeció a Jaime Nebot, reelegido 3 veces alcalde, su apoyo a la consulta popular y en especial a la pregunta que propone suprimir las reelecciones indefinidas. Escuchemos. Cuando conversé acerca de esta pregunta, porque conversamos con mi amigo Jaime Nebot, él me dijo: estoy completamente de acuerdo con tu posición. Y lo hace desde un plano en el cual sabe perfectamente que el cariño de la ciudad le merecería seguramente una nueva reelección, pero con hidalguía, con generosidad, principalmente para esa generación de nuevos espacios para los jóvenes. No puede ser posible que pensemos que solamente nosotros tenemos derecho a gobernar. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder de Madera y Guerrero y PSC. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y buenos días, televidentes. Déjeme expresarle primero mi preocupación por la salud de don Alfonso Espinosa. Esperemos que se recupere pronto y que ese mismo pronto los acompañe nuevamente en su tarea. Felizmente ya está mejor Alfonso. Ahora, lo que decía el presidente suena democráticamente muy bien, pero una fórmula era también suprimir la reelección indefinida solo para presidente y vicepresidente, en cuyo caso dirían que había dedicatoria. En cambio, de esta manera, por otro lado, se abre la posibilidad para que Jimmy Jairala, aliado de Lenín Moreno y Alianza País, pueda optar por la alcaldía, terminando un cuarto de siglo del PSC en la alcaldía, aunque el pueblo lo dirá. Estas consideraciones no preocupan a Madera de Guerrero y al PSC. A nosotros, Alfredo, nos preocupan los principios. El presidente fue gentil en sus palabras, pero nosotros actuamos por principios. A nadie debió sorprenderle nuestra posición frente a la reelección indefinida, que no la consideramos pertinente. Yo se lo he dicho a usted varias veces en este canal, mucho antes de esta situación. Hay gente que no cree en la sinceridad de estas palabras porque aquí la mayoría de los políticos están acostumbrados a estar pegados como estampillas sobre al poder. El poder tiene que tener alternabilidad, de manera que eso es correcto. Y también le dije hace algunos días aquí mismo a usted que debía ser para todo el mundo la norma, porque las discriminaciones son odiosas. En otro tipo de países sí se da lo que usted dice. Aquí mismo se daba antes. Había reelección indefinida para prefectos, para asambleístas, diputados, alcaldes, etcétera. Pero considerando la situación que usted ha mencionado, no solamente hay que ser, hay que parecer. Y la forma era hacerlo para todo el mundo. Las normas deben ser generales. Y eso no obsta a la democracia. En cuanto a quién se candidatice para alcalde de Guayaquil, nosotros no tenemos ese complejo de ponernos disgustados porque alguien se candidatiza para algo. Hay personas que dicen, yo llegué primero, a mí me toca. No, aquí le toca al que quiera al pueblo. Y el pueblo de Guayaquil va a elegir entre varias alternativas, entre los que destruyeron a Guayaquil, los que no han hecho nada por Guayaquil, los que han hecho pocas cosas bien y muchas mal, y los que hemos hecho muchas cosas bien y pocas mal. Así que yo tengo confianza en que el pueblo sabe lo que quiere y no va a frustrar su camino indetenible e irreversible hacia el progreso y la libertad. El pueblo de Guayaquil tiene claras las cosas. La reelección indefinida tan solo es una de las enmiendas del paquete que aprobó en la Asamblea el bloque de Alianza País, alterando la Constitución de Montecristi. El clamor ciudadano era derogar el paquete completo
y el presidente Lenín Moreno había ofrecido regresar a la esencia de la Constitución de Montecristi. ¿No quedan así en vilo derechos fundamentales de la ciudadanía que ese paquetazo de enmiendas desconoció? A ver, lo óptimo es enemigo de lo bueno y además ni usted ni yo hacemos las preguntas de la consulta. Déjeme decirle lo siguiente. Yo noto por ahí, por ejemplo, que en cuanto a la ley de comunicación debió haberse puesto al menos el desterrar que sea considerada como un servicio público. El temperamento del presidente no la hace peligrosa de momento, pero no se puede depender de los temperamentos de los presidentes, sino de los conceptos de la ley. Por otro lado, sí hay algo muy importante en la consulta, y es tirar abajo esa alcahuetería del Consejo de Participación que permitió que la función ejecutiva, que debe ser controlada por la función de control, sea la que por ese procedimiento designe a dedo a los integrantes de la función de control. Yo creo que eso es importante. Y tercero, quedan algunas cosas aparte que no necesariamente... Pero respecto al Consejo de Participación, se consulta cesar en sus funciones a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, pero no a los altos funcionarios seleccionados por este Consejo, que serán evaluados por el Consejo Transitorio que será designado por la Asamblea de ternas que presente el presidente Lenín Moreno. Entonces la ciudadanía se pregunta, ¿pasamos del correísmo al morenismo? No debe ser así. Primero porque hay que leer entre líneas, y si fuera para que queden las mismas personas, no veo el objeto de la transitoriedad, sino que entonces deben ir directamente a la elección vía directa del pueblo, los nuevos miembros del Consejo. Si están cambiándolo momentáneamente es para que esos transitorios hagan algo, y ese algo no puede ser espectadores, por lo menos así lo entiendo yo. Así que no es tan así. Lo que sí preocupa, y ojalá se atienda pronto, es el tema económico, el tema de la seguridad jurídica. Por ejemplo, devolverle a los organismos extranjeros competentes la facultad de dirimir diferencia entre el Estado ecuatoriano y los inversionistas. Pero eso también está en la Constitución. A ver, está en la Constitución, pero el expresidente Correa gobernó con eso hasta 10 años. Hasta cerca de irse decidió quitar esa facultad para que no se pueda invertir en el país. Porque yo me pregunto, si entre Juan y Pedro se hace un negocio para hacer siempre, comunicar las cosas en un idioma que lo entiendan las personas, ¿a quién se le ocurre que si hay una diferencia entre Juan y Pedro, el uno o el otro van a aceptar que la contraparte mismo resuelva las diferencias? Lo mismo pasa en el mundo internacional, y peor con los antecedentes de la justicia ecuatoriana. Entonces, eso es terrible para la inversión extranjera. Eso pone en peligro los tratados de comercio, hasta las preferencias arancelarias. Yo creo que hay una serie de cosas más. El desmontar gradualmente, con inteligencia, el sistema impositivo innecesario e injusto, no digo el sistema impositivo. Bueno, pero ahí también hay una cosa. Respecto a medidas económicas, usted en su discurso solo se refirió a la derogación de la ley de plusvalía, que entre sus principales damnificados tiene a los municipios. También a la rebaja de tarifas eléctricas para el sector productivo, pero no la eliminación o rebaja del anticipo del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas. No. ¿Considera que la competitividad mejora solo eliminando la plusvalía? No. Por favor, lo de la plusvalía mejora exclusivamente el sector de la construcción, que es un importantísimo sector de la economía, pero no tiene nada que ver con otros sectores. Y cuidado, yo mi discurso, y lo recuerdo muy bien, usted lo tiene ahí en su archivo, en su biblioteca, yo dije suprimir o rebajar tributos innecesarios o injustos, y además sincerar el costo de la energía eléctrica, que entraña otro impuesto escondido. En un discurso de orden no puedo dedicarme a citar cada uno de los impuestos, pero definitivamente, si el costo de las empresas no baja, entonces no va a haber confianza y no va a haber reactivación económica. Por ahí los fiscalistas dicen, bueno, es que eso va a mermar los ingresos fiscales. Dos cosas al respecto. Hemos demostrado hasta la saciedad, y se lo ha demostrado en el mundo, en otros países, que subir los impuestos no sube las recaudaciones. Si el Estado busca más recaudaciones, aunque parezca contradictorio,
debe bajar los impuestos, no subirlos. Eso es sumamente claro. Y lo otro, no se dan cuenta que cualquier merma, entre comillas, momentánea, se compensa muy pronto con las rentas nuevas que recibe el Estado, con los ingresos nuevos que recibe el Estado, por el aumento de la producción, de la inversión, de las ventas, de las utilidades de las empresas actuales y nuevas y de sus trabajadores actuales y nuevos. Esto es cuestión de filosofía. Los fiscalistas... Entonces, en las medidas económicas que tomará hoy el presidente de la República, se debe considerar, porque fue parte importante de los consensos a los que llegaron en el Consejo Consultivo Económico y Tributario, considerar por lo menos una reducción gradual de estos dos impuestos que han sido expuestos por todos los sectores de la producción, grandes, pequeños y medianos: anticipo del impuesto a la renta y salida de divisas. A ver, en mi concepto definitivamente es así. Y el asunto del anticipo del impuesto a la renta es muy importante porque desnaturaliza el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el impuesto a la ganancia y ese anticipo se lo cobran como impuesto a la renta, entre comillas. Es un impuesto mínimo en la práctica. Bueno, claro. Es un impuesto mínimo ni siquiera al patrimonio, pero a la renta, a los activos. Eso es sumamente grave. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Y hay otras medidas complementarias. Por ejemplo, el que patrono y empleado puedan pactar horarios, días, formas distintas de trabajo con una sola obligación: estar atados en la parte proporcional al salario mínimo y a la parte social que es de ley. Yo creo que todas esas cosas tienen que ir acompañadas, por ejemplo, de decisiones que no son de consulta popular, sino de administración. Bajar el gasto público. Y también lo dije en el discurso con un ejemplo muy claro. Para una persona de su peso o del mío, es difícil bajar el 10% del peso corporal. Pero para un obeso que pesa 300 libras, bajar 30 no es complicado. Y el Estado ecuatoriano es súper obeso. No hay necesidad de despidos masivos para evitar viajes, edificios, carros, celulares, pasajes, gastos superfluos que fueron inflados, gastos innecesarios que fueron creados. En todo caso, debemos esperar hoy lo que anuncia el presidente de la República y ver cómo se sigue desenvolviendo la política económica. Jaime Nebot, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted.